Las historias que hoy os traemos son historias reales, casos que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y que hoy os contamos en primera persona. Fran y Pepe, familiares de pacientes afectados por el brote de infecciones bacterianas registrado en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, ofrecían ayer una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de la capital gaditana, acompañados de la presidenta nacional de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, y del abogado de la misma, Damián Vázquez. Esta es la historia particular de Fran y Pepe. Yo soy Fran, yo soy el que hice el escrito que se lo mandé a la defensora del paciente sobre mi padre, que no quiero decir el nombre tampoco de él. Me lo pidió mi madre y mi hermana que no lo dijeran y no lo voy a decir. Mi padre ingresó el 25 de agosto de 2013 porque tenía que hacerse una operación a sustitución de la válvula aórtica y varios bypass. Lo operan finalmente el día 6 de septiembre porque antes tuvo diarrea, total, que el día 6 lo operan. Era un viernes. Se complicó la operación porque necesitó de varias reentradas y le salió un hematoma, se le hinchó el corazón y consecuencia no lo pudieron cerrar ese día, sino que lo tuvieron que cerrar el domingo. Lo cierran el domingo y bien, de hecho mejora muchísimo porque eso era el día 6 de septiembre cuando lo operaron la primera vez. El día 12 de septiembre a mi padre le quitan el tubo. Incluso estuve hablando, yo recuerdo que él me decía que él quería comprar, que me preguntó si yo tenía dinero, yo le decía que para qué quería dinero, y él me decía que quería comprar un natu. Y yo decía, papá, ¿eso qué? Me decía, eso es un animal muy grande, claro, tenía los delirios típicos de la UCI. Pero él estaba súper bien, yo lo veía muy bien. Ya a partir de ese momento empezó ya el calvario que nosotros hemos pasado. Y es que empezó a sufrir infección tras infección, de hecho, ya el día 19 de septiembre lo tuvieron que reintubar porque ya dio positivo a una neumonía, una bacteria que es la Klebsiella pneumoniae. Después de esa Klebsiella tuvo otra infección. Al principio era necesaria una bomba de contracción los 2 primeros días porque no respondía bien. Y también tuvo una infección en la ingle de Morganella morgani, que se llama. Otra bacteria también gran negativa. Más tarde dio positivo el 2 de octubre, estoy hablando del día 19 de septiembre, el día 28 de septiembre, y ahora esta infección, el Acinetobacter baumannii, dio positivo el día 2 de octubre. Que también, después de eso, lo tengo aquí porque yo he ido pidiendo, todo el material este que yo tengo es porque lo he ido pidiendo, no porque a mí me lo hayan facilitado, ni muchísimo menos me lo han dado en mano, sino que yo, porque soy como soy, he estado pidiéndolo continuamente, o mi hermana que está ahí o yo. Es más, tengo muchísima información, más de lo que ellos se imaginan, seguro. Mi padre dio positivo a las bacterias que le estaba diciendo y yo se las redacté. Tuvo la neumonía asociada a la Acinetobacter, la Klebsiella, la infección en la ingle, otra bacteria pulmonar por Acinetobacter también, otra por Enterococcus faecalis, que se llama, otra por un catéter venoso central por Haemolyticus, que se llama, otra por un catéter venoso periférico con una flebitis local, por Aureus, un ITU, que es una infección del tracto urinario por Proteus, hasta 8 infecciones diferentes. 8, que no le hablo de 1 o 2, le hablo de 8 en una UCI, 81 días, que es que prácticamente es imposible que pueda coger tanto. Claro, evidentemente yo ahora ya desde la distancia yo me pongo a pensar y yo digo, claro, lógico que lo cojan. Ahí, única y exclusivamente, Pepe está aquí también, que Pepe también es otro afectado, únicamente se entraba con una bata verde que te repartían a la entrada. Y guantes si tú te querías poner guantes. Si tú no te querías poner guantes, ellos no estaban detrás tuya, ponte el guante. Ni muchísimo menos. Y mascarillas que estaban ahí por si tú querías utilizarlas. La cabeza, absolutamente nada. Los pies, absolutamente nada. Los enfermeros iban pasando de un box a otro sin ningún tipo de medida. Sin ninguna bata. Que yo, es más, yo en planta, que mi padre después lo pasaron a la planta 8, he visto muchísimas mayores medidas preventivas que en la UCI, pero muchísimas más. Pero vamos, a niveles increíbles. Claro, tú ibas, pues no lo sabes, pues yo no soy médico. Yo iba y yo lo único que escuchaba, no, tiene un bichito. Un bichito tras otro, porque hacía hasta 8. Mi padre finalmente, después de pasarlo a la UCI, de la UCI lo pasaron a una parte especial que era intermedio, y ahí ya estuvo él muchísimo mejor, ya estaba así más rehabilitado, pero volvió a coger otra infección. Una flebitis, si yo no soy médico, como he dicho, pero yo entiendo que una flebitis es una vía contaminada. Una vía se contamina siempre y cuando no se tiene en cuenta. Si no, no se contamina. Es tan fácil como quitarla de ahí y ponerla en otro sitio. De todas formas, mi padre ya después de intermedio lo subieron a planta y en planta él tenía una herida que le hicieron, por cierto, que no lo he dicho. La herida de la safenectomía es una herida que se hace en la pierna
en el empeine, que se utiliza esa vena, la vena safena, para hacer los bypass del corazón, que justamente es una herida que le crearon en el hospital, que fue por ellos, y allí, que él no venía de mi casa con esa herida hecha. No se le dio ningún tipo de importancia, vamos, es más, en el apartado, en el informe, que lo tengo aquí, se ve en el apartado infeccioso todas las infecciones que cogió, las 8 infecciones que cogió, pero no aparece la safenectomía. La infección de la safenectomía no aparece, aparece en el apartado otros. Vamos, como otras cosas que han ido pasando en ese tiempo y que, bueno, que están ahí. Yo soy profesor de secundaria, yo considero que yo siempre que hago un acta o cualquier cosa, yo pongo en el apartado otros las cosas que yo no le doy tanta importancia. Ahí es donde estaba esa herida de la safenectomía. Él subió a planta, el enfermero de allí, maravilloso, además el personal de planta también buenísimo, los enfermeros son buenísimos, muy atentos, se dio cuenta de que la herida de la pierna tenía mala pinta y él pidió cita al cirujano vascular, que acudió. Y evidentemente pues se vio lo que tenía y tenía mala pinta porque tenía el tendón expuesto. Ojo, no lo tenían gangrenado, que es diferente, porque también decían, no, es que como tu padre es diabético, no tiene nada que ver, porque mi padre tenía pulso, mi padre no tenía ningún dedo negro ni nada de eso, como suele pasar a los diabéticos. Mi padre tenía la circulación perfectamente bien porque él tenía el pie caliente y no tenía nada, solo la infección, tenía esa parte que la tenía sobreinfectada. Mi padre le ven eso y el médico que lo atendió, un residente, por cierto, que después también diré qué es lo que pasó con él, dijo que tenía mala pinta y entonces ante mala evolución de la pierna de mi padre se tendría que llegar a amputar la pierna. Así pasan varios días. Me gustaría también destacar que el día 8 de diciembre otro doctor que sí intervino en la operación, también otro residente, dijo que mi padre tenía pulso popliteo. El pulso popliteo es el pulso que está detrás de la rodilla y que es clave para si la amputación se hace por encima o por debajo de la rodilla. Él puso, y es más, en el informe está escrito que tenía pulso popliteo positivo, que tenía. O sea, que en todo momento, en el historial, siempre la operación que se le iba a hacer a mi padre era amputación infracondilia, que es por debajo de la rodilla. Jamás habló por encima de la rodilla, nunca. Llega el día de la operación, le hicieron también un cultivo sobre la safenectomía, la herida que tenía, que no llegó hasta el mismo día de la operación, que fue el día 13 de diciembre. A él lo operan y casualmente llega también ese cultivo y adivinen ustedes a qué dio positivo ese cultivo de la pierna. A la Cinetobacter baumannii también. Cosa que el hospital ha dicho, si no creo equivocarme, que es mentira, que mi padre dio negativo el día 19 de noviembre. Eso es completamente falso y eso está aquí escrito. Pregúntenle ustedes mismos al gerente del hospital a qué dio positivo a mi padre en el pie. Pero es que no solo con eso, sino que después nos vamos, la operación nos dijeron que era complicada porque tenía que haber una redistribución de la sangre del corazón y que como mi padre estaba operado de corazón, pues podía tener un riesgo alto. Sale de la operación, dura 29 minutos exactamente, dura desde las 2:10 de la tarde hasta las 2:39 de la tarde, sin contar anestesia ni nada de eso. A mí me informa y yo firmo el consentimiento un médico que es residente y yo firmo infracondilia por debajo de las rodillas. En la operación aparece una cirujana, una doctora, que yo no la había visto en mi vida. Es más, yo creo que ni siquiera había a mi padre. Lo único que recuerdo es que tenía un pendiente aquí. Eso es lo que recuerdo. Porque ella llevaba la mascarilla y yo solo le cuento. Justo antes de entrar en el quirófano, que soy la doctora tal, y voy a ser quien opera a tu padre. A la salida, quien nos informa es otro médico diferente, que fue el que dijo que tenía pulso popliteo positivo, ese mismo. También residente. Y nos dice que todo ha salido estupendamente. Yo le pregunto por cómo había el corazón, que cómo había ido. Y él dijo que no le había dado ningún susto, que el corazón se había comportado y no había dado ningún susto. Mi familia y yo, pues nos vamos todos a comer, claro, encantados de la vida porque nos habían dado de un 30 a un 40% de probabilidad de que fuese bien. Nos vamos a comer a las 6 de la tarde, ya estaba mi padre en planta, porque antes nos pasamos por reanimación y la enfermera decía que estaba bien y sin problema. Mi hermana se acerca y levanta la sábana y se encuentra el percal que la amputación no había sido por debajo de la rodilla como ya había firmado y como estaba previsto, sino que la amputación había sido por encima de la rodilla, sin decirnos absolutamente nada, sin darnos ningún tipo de explicación de nada. Claro, ante esto, que lo que hicimos, mi cuñado y mi hermana que están ahí, y yo pues nos fuimos directamente a la planta 4 a buscar al cirujano que estaba allí de guardia, al cirujano vascular. Y nos atiende el mismo que yo firmé el consentimiento, que no había estado en la intervención.
y le pregunto que cómo había salido la intervención, yo sabiendo perfectamente qué es lo que habían hecho. Y me dice, bien, ¿ha salido todo bien? Y yo, sí, ¿por dónde la habéis cortado? Hice por debajo de la rodilla, ¿cómo se firmó? Mi tío Salvador, que estaba allí, hermano de mi padre, dijo, eso es mentira, la habéis cortado la pierna entera, literalmente. El médico no sabía ni qué hacer, dice, espérese un segundo porque yo no estaba en la operación, yo estaba en otro sitio, voy a verlo y voy a hacer unas llamadas porque no sé qué es lo que ha pasado realmente. Se va, fue a la habitación de mi padre, pues mi madre me lo dijo a mí después, vio cómo habían hecho la operación y se puso a llamar por teléfono. Después vino, de hecho hay otra doctora que escuchó hablar por teléfono a ese cirujano, que también ella estaría dispuesta también a declarar en un juicio si hiciera falta. Después nos metió en un despacho, a mi hermana, a mi cuñado, a mi tío Salvador y a mí, a los 4. Había más gente, una amiga de mi hermana también, que no es de la familia, además de la familia, otros testigos. Y nos dijo que había sido un error, él reconoce que había sido un error, pero que después dice que la doctora Laine le había dicho que había problemas de los tejidos o no sé qué historia. Directamente yo se lo dije así, yo reconozco que no está bien la palabra, pero se lo dije, le dije literalmente, ¿usted qué se cree, que yo soy gilipollas? Tal cual. Digo, si usted me está diciendo que la operación era por encima, usted primero le pone en el parte de operación por debajo. Lo operas, encuentras los problemas, amputas por encima y cuando sales de la operación le dices al familiar, mire, ha habido complicaciones, hemos tenido que cortar por encima. No, perdona, tienen que salir a decirte que tienen que amputar más porque se ha visto un problema. Pues tienen nada. que avisarte antes de amputar toda una pierna. Eso no se puede hacer. Yo lo único que digo es que yo planteo, si la operación hubo complicaciones, 29 minutos, yo creo que en una amputación de una pierna, muchas complicaciones no tiene que haber. Y el doctor que lo ha salido, al decírnoslo, nos dijo que todo había salido estupendamente. Todo. Y además había muchos testigos allí. Estábamos todos los familiares porque era una operación arriesgada. Eso más tarde, él dijo que sí, yo le dije, por favor, deme el consentimiento informado que yo te firmé, porque es mío, yo tengo el derecho a tenerlo. Y él me dijo que no, que en Cádiz había pasado un caso hace unos años parecido y que él no podía darme ningún documento de allí. Y yo le dije que él tenía la obligación de dármelo y que si no me lo quería dar él, que por favor quería hablar con el gerente del hospital. Y él me dijo que no sabía cómo localizarlo. Él se negó en todo momento. Y yo ya le dije, o me das el consentimiento o me dirijo inmediatamente a la policía. Y dice, pues va a la policía, no te va a servir de nada. Así, cogí y me fui a la Policía Nacional, que también tengo puesta la denuncia, también está aquí, y le dije que por favor, que el problema que había tenido, y me dijo que me fuese directamente a información, y allí le dijese lo que había pasado, le pusiese una reclamación, y si no me lo querían dar, que llamase a la policía local, que era el organismo competente en temas administrativos. Yo fui a información y el chaval que me atiende llamó inmediatamente al jefe de la guardia. El jefe de la guardia es como el gerente del hospital cuando no está el gerente. Recuerdo que era un viernes por la tarde ya. Le hablo de por lo menos las 9 de la noche. Llega el jefe de la guardia, que era un pediatra, y se dirigió directamente, le conté lo sucedido, se dirigió directamente a la planta 8, que es donde estaba mi padre, abrió la carpeta, me dio el consentimiento y me dijo que yo tenía todo el derecho del mundo a tenerlo. Yo le dije también que yo tenía temor a que ahora se cambiase toda la documentación de mi padre. Y él me dijo que no me preocupase, incluso apuntó, tomó nota de algo, no sé, supongo que para dejárselo al gerente, no lo sé. Yo jamás supe nada del gerente, no he hablado nunca con él, ni sé quién es siquiera. Y se quedó ahí. Poco después, eso fue el día 13 de diciembre. Poco después mi padre sufrió un shock séptico. Un shock séptico es por la infección tan severa que tenía, la tensión se le bajó hasta 8,4. Claro, eso le provocó que la sangre fuese muy, muy, muy lenta y que además, pues evidentemente no le llegara sangre a la cabeza y sufrió una trombosis. Como consecuencia de eso, mi padre jamás volvió a hacer nada. Simplemente tú le hablabas al lado y él se ponía, pues bueno, escuchaba, pero él no sabía lo que tú le decías. Él oía ruidos y ya está. Cada vez fue peor. Y el día 5 de enero mi padre murió, ya después de muchísimas infecciones que fue cogiendo, y por el shock séptico, y yo ese día le pedí yo a la doctora que por favor me diese la documentación de mi padre en planta, y sobre todo que me diese también la hoja de preoperatorio,
para ver qué es lo que ponía. La doctora se lo pedí hasta 4 veces. La doctora es maravillosa y yo no quisiera buscarle ningún problema porque tampoco me parecería justo. Y ella me lo dio. Ella me dio el historial de mi padre y me dio también en la hoja de preoperatoria. En la hoja de preoperatorio, que en teoría debería de poner, según lo que ellos dicen, infra, no aparece infra, pone supra. Desde el primer momento ellos tenían previsto que la operación iba a ser por encima de la rodilla. Y en todo el historial clínico pone por debajo, que también lo tengo aquí. Vamos, yo lo que pienso es que ahí se equivocaron a la hora de transcribir y de poner qué operación se iba a realizar. Además, también en el cultivo que llegó ese mismo día, el día 13 de diciembre, que lo firman varios médicos, un hombre y una mujer, en el cultivo de exudado de la herida creció Acinetobacter, pero es que en el muñón de mi padre, una vez que le cortaron la pierna, el muñón se le infectó y le hicieron también un cultivo de la herida del muñón. ¿A qué dio también positivo? A lo mismo, la Acinetobacter. Después se habla con el gerente del hospital y es que, según lo que le hablaron, creo que era del Diario de Cádiz o algo, y dijeron que no, que había dado negativo el día 19 de noviembre. Si dio negativo el día 19 de noviembre, ¿cómo es posible que el día 13 de diciembre mi padre lo tuviera? Y en el muñón también lo tuviera. Y eso fue, al final se lo han llevado. Yo me quedo con la impresión, y yo creo que es así, que mi padre no se ha muerto normal, a mi padre le han asesinado en ese hospital. Y eso es así. Y a mí, desde luego, yo iré para adelante siempre, porque eso no es justo. Buenas tardes, yo soy Pepe. Mi padre ingresó el 24 de septiembre y he coincidido con Fran y su familia, y su padre también enfermo, pues casi 4 meses, ¿no? Yo tengo la suerte, gracias a Dios, que mi padre sigue vivo. Ya está en Jerez, gracias a Dios que está en Jerez, en el Hospital San Juan Grande, en rehabilitación, pero él ha pasado mucho y consecuencia de la Klebsiella. Lo operaron de una válvula, se infectó la herida y ha estado 2 meses en coma, inducido, y hasta que salió del coma y lo pasaron a planta y le han quedado secuelas. Tiene prótesis, tiene tornillos, el brazo no sé si va a poder mover, la memoria tampoco la tiene muy lúcida y todo esto. Con el tiempo que se ha tirado aquí, mi madre también cayó mala y mi madre falleció el martes pasado. Una consecuencia de la Klebsiella, pero también del agobio de tener tanto tiempo un enfermo ingresado, y coincidieron los 2 meses en la misma habitación. Ya Frank creo que lo ha dicho todo muy claro, que creo que falta, serán los recortes o... No, yo estoy segura de ello. No sé si será eso, estoy segura falta de de limpieza y... Estoy segura de ello, pero hay unos cómplices, y unos cómplices que son los médicos que no denuncian esto. Que nosotros no le echamos la culpa a los médicos, porque nosotros no responsabilizamos a los médicos en tanto en cuanto denuncien y den la cara. En el momento que le hacen el juego a la gerencia o a la Consejería de Sanidad o a la propia Junta de Andalucía en este caso, ya son cómplices de todo eso que ha pasado. Por lo tanto, hay una situación, digamos, que de compadreo, de corporativismo. Yo creo que es algo más que corporativismo. Y si entre todos, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, no se aunan, desde luego esto lo vamos a estar viendo un día sí y otro no. Hoy en Andalucía, mañana en Cataluña, pasado en el País Vasco, en Madrid y un larguísimo etcétera, porque las infecciones hospitalarias, desgraciadamente, no se pueden disminuir en un 100%, pero sí en una muy elevada cantidad. El padre de Pepe, que me diga ahora las ayudas que va a tener. Ninguna. Las ayudas de dependencia, la pensión, las ayudas para que pueda tener una vida digna, pues seguramente tampoco tendrá ninguna. Es decir, le fastidian en el hospital, por no decir otra cosa, pero después no ayudan. Esto mal comparado es como el aborto, ¿no? Ten el niño como puedas y como quieras, pero después no te vamos a ayudar en nada, así es que allá te las apañes. Esto, mal comparado, es lo mismo. Por tanto, aquí hay una situación que, desde luego,
desde el defensor del paciente, ni vamos a tragar, ni vamos a tolerar, y cualquier incidencia grave, desde luego vais a tener comunicación vosotros, porque vosotros sois un arma muy importante, porque lo que menos le gusta a la Administración es salir en los papeles. O sea, que no nos cuenten el cuento de que cada uno de nosotros llamamos ya bacterias que nos pueden matar, porque, bueno, pues no sabemos de medicina. Lo que no somos es imbéciles. Y desde luego nos toman por idiotas. Son solo 2 de los 20 casos que, según la Asociación del Defensor del Paciente, se han registrado en el Hospital Puerta del Mar. Desde dicha asociación piden a la Fiscalía que investiguen el brote de infecciones y achacan la situación a los recortes y a la falta, al incumplimiento del protocolo higiénico-sanitario. Como bien ha comentado Carmen Flores, la presencia de hoy aquí de la Asociación del Defensor del Paciente en Cádiz es apoyar sobre todo a estas familias que entendemos que están viendo en un gran problema, en este caso por parte del Servicio Andaluz de Salud, en concreto el Hospital Puerta del Mar, en el que incluso han solicitado los historiales médicos, y ya ellos lo contarán de primera mano, pero también estamos viendo que se le está quitando o no se le está aportando una documentación precisamente de los días en los que ellos están insistiendo donde pueden haber estos problemas. Entendemos también que puede haber aquí en Cádiz una ocultación de lo que realmente, o de la gravedad o de la magnitud de lo que está sucediendo en el Hospital Puerta del Mar. Como bien ha comentado Carmen Flores, nuestra presidenta, en este caso no estamos hablando de una infección nosocomial por una determinada bacteria o virus, es que estamos hablando de reiteradas bacterias, incluso ya también nos lo comentará Fran, etcétera, en el caso de su familiar, es que ha ido pasando de la Acinetobacter, Klebsiella y otra serie de organismos que en este caso han incidido muy negativamente en su estado de salud. Finalmente incluso llevó a la amputación de la pierna y a su fallecimiento. Y también nos comentará en este caso Pepe, pues que también en esas fechas, en noviembre, ellos entienden que no es el único caso, y efectivamente aquí, y nos están llamando a la Asociación del Defensor del Paciente, son numerosas las llamadas que estamos recibiendo de familias afectadas en Cádiz, precisamente porque piensan, y es así, consideramos la Asociación del Paciente que es así, que hay más de 20 familias afectadas en las mismas circunstancias, y en este caso por parte del Servicio Andaluz de Salud no se ha comunicado debidamente a la opinión pública o no se han adoptado las medidas higiénicas, sanitarias, etcétera, que se está comentando. Como ya se ha comentado, no es la primera vez, desgraciadamente, que en el Hospital Puerta del Mar suceden hechos como el presente. Ya también, incluso hace años también se afectó a bebés con el tema de la Klebsiella. En su momento también el Hospital Puerta del Mar tuvo sanciones por vertidos o pruebas o radiodiagnósticas que tiraba prácticamente a la calle y fue motivo de sanción. Es decir, que como bien ha comentado Carmen Flores, la presidenta de la Asociación de Defensor del Paciente, estos recortes sanitarios, esta falta de medidas por parte en este caso, de los enfermeros, de los médicos que no disponen de medios materiales suficientes, o en este caso, de no tomar o adoptar esas medidas higiénicas sanitarias, está produciendo ahora mismo en Cádiz que enfermos que acuden para determinados problemas acaben con unos problemas sobreañadidos y, en este caso, lo que es más grave, terminen incluso falleciendo. Por eso, en este caso, a instancia de la presidenta del Defensor del Paciente, ya hemos dirigido un escrito al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia. Ahora mismo está en sus manos esta investigación. Ya más adelante, incluso también aportábamos el testimonio de estos afectados, y más adelante ya también sabremos la comunicación que nos hace en este caso Fiscalía, y posiblemente esto acabe en un juzgado de instrucción para investigar estos hechos en vía penal. No obstante, también en el día de hoy tendremos una reunión con todos los afectados de la ciudad de Cádiz para ver qué otro tipo de acciones legales podemos tomar en este caso. Y en este caso yo entiendo que podemos presentar una reclamación patrimonial al Servicio Andaluz de Salud precisamente por esta falta de medidas de higiene que han provocado esas infecciones nosocomiales tan graves. Por lo tanto, animamos también a cualquier familiar, cualquier paciente que se haya podido ver afectado por este brote
durante el final del año y principio de este año, porque incluso tenemos casos de fallecimiento, incluso yo estuve en el Día de Reyes, el 5 de enero, entonces animamos a todos estos familiares y pacientes para que puedan dirigirse, en este caso, a la Asociación del Defensor del Paciente, al 914653322 o incluso a través de la propia página web de la asociación, en negligenciasmedicas.com, donde van a tener todo tipo de información y donde se les va a ayudar, y como siempre en este caso lo que recomendamos lógicamente es que se solicite cuanto antes el historial médico, como ya han hecho algunos de estos parientes o familiares de estos fallecidos, y que estamos viendo que pese a que ya hace más de un mes que se han solicitado en algunos casos, pues no se han aportado toda esa documentación complementaria y ya pues el defensor del paciente lógicamente pues iniciará todas estas investigaciones. Nada más, estar a vuestra disposición, tanto de los pacientes como de los familiares, a disposición de los medios, para que en este caso se pueda ver una investigación bastante profunda y poder averiguar qué es lo que ha sucedido y en este caso, si existen responsabilidades, lógicamente exigir que en este caso se abonen las correspondientes indemnizaciones o se tomen, sobre todo, que es uno de los lemas de la Asociación del Defensor del Paciente, evitar que esto vuelva a suceder y que otro paciente pueda verse afectado en hechos como estos, y es lo que se pretende con el movimiento, y de verdad desde aquí agradecemos la presencia de estos familiares pues para dar a la luz pública o los medios de comunicación qué es lo que está sucediendo en el Hospital Puerto del Mar, para que el Servicio Andaluz de Salud adopte las medidas necesarias. Muchísimas gracias y dejamos la palabra si queréis. Yo antes de que empiecen a hablar, yo quiero llamar la atención de una cosa, y yo creo que a todos nos debe llamar la atención. ¿Qué pronunciamiento tiene la nueva consejera de Sanidad? Porque la nueva consejera acaba de aterrizar, acaba de llegar, pero no estamos viendo ningún cambio en la nefasta gestión que ya hizo la señora Montero. Todo lo contrario, vemos que hay una pasividad total y absoluta. ¿Qué tiene que decir la nueva presidenta de la Comunidad Andaluza? No la he oído hablar mucho del ámbito sanitario, y cuando hay un caso como este que sale a la luz pública, al menos tiene que tener la decencia las administraciones que tienen que proteger nuestra salud y nuestra vida, de manifestarse, de decir qué es lo que está pasando, de abrir expedientes o tomar medidas. Lo que no se puede es mentir, engañar, manipular y desde luego decirle a los pacientes que aquí no pasa nada y que aquí lo único que ha ocurrido es que su padre, su madre, su familiar estaba muy malito y se tenía que morir. Esto es lo que desde luego ni se debe ni se puede permitir de los mandatarios, que desde luego les pagamos y les pagamos muy bien para eso, para que protejan nuestra salud y no para que escondan y manipulen. La Junta de Andalucía cifra en 8 los pacientes afectados, 20 según el defensor del paciente, que recuerda que las bacterias en los hospitales son denunciables.